administramos y dirigimos los servicios de salud? ¿Cómo hacemos que estos sean accesibles a la ciudadanía? Para ello existen políticas públicas en salud. En este caso, una política que nos obliga a erradicar las enfermedades tropicales y reemergentes, como es el caso del dengue, el Zika, el chikungunya, ¿no? La malaria, ¿no? La fiebre amarilla, entre otras enfermedades infecciosas tropicales que tenemos, ¿no? Y lo que buscamos básicamente con nuestro actuar en el día a día es mejorar la salud y el bienestar de la población. Ese es nuestro objetivo fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Pues garantizando un acceso adecuado a los servicios de salud. Que cuando uno tenga dengue vaya a la posta y no encuentre un reactivo, el médico no esté preparado, calificado para hacer un diagnóstico, o no podamos hacer una referencia correcta, o no podamos coordinar con las autoridades correctamente para hacer una campaña de erradicación de inservibles. Entonces, garantizar el acceso al servicio de salud es nuestra función y ese servicio debe ser de calidad, ¿no es cierto? De esa manera nosotros estaríamos contribuyendo a reducir las desigualdades en salud, porque generalmente ¿dónde ocurren estos problemas? En las zonas pobres, en las zonas urbano-marginales, en aquellas que tienen serias deficiencias con acceso a los servicios públicos, falta de agua potable, falta de vivienda adecuada, falta de pistas, falta de alcantarillado, nivel educativo pobre, ¿no es cierto? Entonces, circunstancias que conlleven obviamente que un problema público de la salud se magnifique y se convierta en una crisis o una emergencia. Entonces, estas capacitaciones tienen un objetivo y finalidad para que en la gestión pública que ustedes realizan puedan fortalecer sus capacidades, ¿no? Y puedan responder adecuadamente como sistema de salud, como centro de salud, como posta médica, como red, como gerencia, y obviamente podamos afrontar y evitar una crisis de salud, ¿no? En este caso, ¿no? Una crisis del COVID que tuvimos, una crisis del dengue que tuvimos en el 2023 y en el año 2024, ¿no? Y para lo cual también tenemos que saber cómo es que puedo planificar correctamente los recursos. Yo no puedo hacer una campaña si no tengo recursos, ¿no es cierto? ¿Cómo monitoreo y superviso las acciones que estoy realizando en beneficio de la población, ¿no? ¿Cómo coordino con los sectores y actores de la población para poder hacer un abordaje adecuado del determinante social de la salud? El determinante social de la salud es un tema clave que todos los servidores públicos de salud debemos conocer. ¿Qué es un determinante de la salud? ¿No? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo intervenimos? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Porque nosotros como servidores públicos no somos servidores de escritorio, ¿no? No nos hemos preparado para entornillarse en un escritorio y esperar que el paciente venga. Tenemos que trabajar. Nuestra política pública habla de un modelo de cuidado integral de salud basado en familia y comunidad y obviamente con enfoque de cuidado integral de la salud, donde explica que el 60% de nuestro trabajo es extramural, solamente el 40% es intramural, y ese 60% tiene que estar enfocado a un plan de trabajo, a un plan de trabajo de atención familiar, plan de trabajo de atención comunal, y básicamente tomando en cuenta los principales indicadores sanitarios negativos, ¿no? En este caso, el problema de salud pública es dengue, lo que nos trae el día de hoy, ¿no? Entonces, es importante entonces que ustedes puedan estar atentos a esta capacitación porque va a permitir fortalecer sus capacidades y competencias para poder tener una adecuada respuesta cuando nos toque enfrentar una crisis o un brote epidémico o una epidemia realmente, ¿no? Y de esa manera vamos a reducir las desigualdades que existen en la población y vamos a mejorar la salud de la población. Entonces, con esa introducción vamos a iniciar entonces el día de hoy. Vamos a tener 2 días, son bastantes horas, espero que estemos atentos y puedan hacer una participación activa, que no sea de un solo lado, ¿no? Participen con sus preguntas, con sus comentarios para poder enriquecer esta presentación. El día de hoy vamos a hablar de los dos primeros componentes de la atención integral de la salud, que es básicamente la promoción de la salud y la prevención de la salud. Y el día de mañana vamos a ver básicamente el enfoque del diagnóstico, el tratamiento y el enfoque terapéutico de los pacientes cuando ya tienen el problema de salud. Entonces vamos a trabajar en 2 días que nos permita fortalecer esas capacidades en estos dos puntos importantes, ¿no? En el tema de promoción y prevención son temas muy importantes que lo hemos descuidado. O muchas veces no lo hacemos porque no estamos organizados, o muchas veces no estamos digamos, suficientemente capacitados como para poder hacer una abogacía, ¿no? O un empoderamiento de esas autoridades locales que permitan involucrarse en el problema de salud pública. Ustedes ya saben, ¿no? Que la salud pública no es una responsabilidad del Ministerio de Salud o del gobierno regional o de la Gerencia Regional de la Salud, es netamente de los municipios. Es responsable de la gestión de su territorio. Entonces, la municipal es responsable de su salud pública. Entonces, ¿qué está haciendo para mejorarla? ¿Cómo se está articulando? ¿Se ha conformado el Comité Multisectorial de Salud? Se han conformado las mesas de trabajo para atender los principales determinantes de salud, como la anemia, la desnutrición, la muerte materna, el dengue y las enfermedades tropicales, ¿no? Dependiendo del territorio, ¿no? Si estamos en salas, no hablamos solamente de dengue, estamos hablando de malaria, estamos hablando de otras enfermedades también, ¿cierto? Entonces, eso es el tema que nos sale de hoy, así vamos a estar atentos para la presentación. Voy a abrir pantalla para poder ir en la presentación.
Confirme si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Correcto, Sí, doctor, gracias. se está viendo la pantalla. Bien. Entonces, el día que nos trae a la reunión es básicamente conocer, ¿no? El cuidado integral del dengue. Ustedes saben que el Ministerio de Salud ha implementado desde el año pasado, ¿no? A través de la Escuela Nacional de Salud Pública, cursos en su plataforma virtual, poder compartir los conocimientos y las normas técnicas que tienen que ver con el abordaje integral del dengue. Es de carácter obligatorio que conozcamos eso, así que hemos tomado como referencia todos estos elementos que son vinculantes a nuestro trabajo diario, ¿no? El día de hoy vamos a abordar lo que es básicamente la promoción y la prevención, básicamente como el dengue es un problema de salud pública, ¿no? Y que no solamente es en el Perú, es en todo el mundo, y especialmente en América Latina y en el África, no es una enfermedad que se transmite principalmente por los vectores que proliferan básicamente por las deficiencias, ¿no? Las deficiencias que se tienen en la planificación, ¿no? En la planificación de los diferentes territorios por parte de las autoridades locales, ¿no? Es una enfermedad que puede causar graves problemas, ¿no? Graves problemas. El año pasado, en 2023, tuvimos un alto índice de mortalidad en Lambayeque, al igual que el año pasado, ¿no? En la que pudimos controlarlo de alguna forma, ¿no? Además, el dengue tiene un gran impacto económico. ¿Por qué? Porque en el Perú, más del 70% de la población tiene un trabajo informal, y si le da el dengue, no trabaja, y si no trabaja, no come, definitivamente, ¿no? Y no solamente eso, los costos de la atención. En nuestro pesar que existe el Seguro Integral de Salud, y existe Salud Pol para la Policía Nacional y otros sectores, definitivamente más del 70% de la atención médica se hace con gasto de bolsillo, es decir, con la plata de la misma persona. Y si no tienes plata, entonces, ¿qué cosa? Te vas a ir a la ruina, ¿no es cierto? Cosas definitivamente que conllevan a incremento de costos de la atención médica y sobre todo a la pérdida de la productividad, porque no vas a poder trabajar, ¿no? No vas a poder trabajar. Hasta el momento en el Perú no hemos podido encontrar una forma biológica o médica de poder controlarla. Sin embargo, a nivel mundial y América Latina se vienen haciendo diferentes ensayos, básicamente, para tener una vacuna efectiva y segura para todas las edades y todos los serotipos que tenemos, ¿no? Y por otro lado, venimos trabajando en el tema de la fumigación, la batización que hacemos todos los años, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos visto en los últimos estudios de que existe una gran resistencia ya de los mosquitos a estos insecticidas, ¿no? No hay herramientas efectivas para controlar la población de mosquitos. Entonces, dos temas: al no haber vacuna y al incrementarse la resistencia a la fumigación y a batización, entonces nos pone en jaque. Entonces nos pone como principal objetivo trabajar la prevención y promoción de la salud. Nos pone como objetivo cómo hacemos como servidor público de salud lograr que las personas, no almacenen inservibles, ¿no? ¿Cómo hacemos que mantengan una cultura de prevención? ¿Cómo hacemos que almacenen correctamente el agua potable a la falta de ese servicio? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos que nuestros niños en los colegios se eduquen básicamente para que los floreros y maceteros sean correctamente tratados para evitar la proliferación de vectores? Entonces, la necesidad de una respuesta coordinada y sostenida de los gobiernos, porque no la hemos tenido a pesar de hacer los esfuerzos, ¿no? Y tampoco las comunidades se organizan. Entonces, eso no nos permite prevenir y controlar la enfermedad, ¿no? ¿Qué hemos tenido como estrategias? Como estrategias hemos tenido que se han utilizado diferentes medidas, ¿no? Utilizamos protectores, ¿no? Personales, repelentes, ¿no? Utilizamos programas de vigilancia y control, hacemos monitoreo, hacemos levantamiento ético, salimos a los colegios a dar charlas, hacemos pasacalles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo estamos haciendo de una manera articulada que generalmente genere un cambio o una transformación en la conciencia ciudadana. Ese es el principal objetivo de la prevención y la promoción, ¿no? ¿Qué pasa si hago gastos millonarios en salir a hacer charlas, pasacalles, ¿no es cierto? Pero la gente no cambia, ¿no? Es lo mismo que yo les dijera en este momento. ¿Saben qué señores que están en esta plataforma, ¿no? Ahí voy a preguntar. Vamos a preguntar a Yuri Celada, ¿está? Yuri Celada, ¿está? ¿Confirme? Sí, doctor, buenas tardes. A ver, Yuli, yo te diría en este momento, Yuli, no tomes gaseosa a pesar de que haga calor porque te va a dar diabetes y osteoporosis. ¿Lo dejarías de tomar tan solo porque te lo digo? Siendo No, trabajador de salud. ¿Has dejado de tomar tu gaseosa? No lo no, dejas de tomar. O sea, no. por más charla, por más capacidad, no lo vas a dejar, porque es un patrón y costumbre arraigado en nuestras conductas humanas. Estamos alienados básicamente con el mercantilismo y la globalización. Entonces, ¿cómo logramos que nuestra amiga que ha contestado el día de hoy pueda dejar de tomar gaseosa? ¿Qué herramientas debemos utilizar? ¿Cómo lo logramos? Entonces, tenemos que empezar a reenfocar cómo hacemos esto. Pues, pero si mañana yo le llevo a un paciente diabético que le han amputado la pierna, ¿no es cierto? Y le enseño su pierna amputada y le digo, mira lo que te va a ocurrir si sigues tomando gaseosa. De alguna forma,
hará una crisis para pensar, no, definitivamente me puede pasar eso, ¿no es cierto? Y poder empezar a modular, decir, no, esto me puede pasar a mí. Entonces, hay estrategias nuevas que tenemos. Entonces, las estrategias que tenemos que trabajar es cómo logramos que el ciudadano entienda, ¿no? Entienda o comprenda que la responsabilidad de la salud es suya, no es del trabajador de la posta médica del hospital. Nosotros solamente somos instrumentos y medios para garantizar que el ciudadano tome conciencia y básicamente mejore sus conductas o patrones de vida. Hablamos de estilos de vida, de alimentación, de sustancias tóxicas que consume, ¿no es cierto?, de niveles de estrés que maneja y sobre todo una cultura educativa para poder manejar el medio ambiente correctamente. Entonces, ese es un tema que lo menciono porque es el que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo charlitas? ¿Vamos a seguir haciendo pasacalles sin sentido? O cómo logramos que los alcaldes realmente se sientan que su pueblo necesita que tome el liderazgo y que finalmente podamos trabajar para garantizar que no falte acceso a sus servicios básicos y que también básicamente se empodere para generar promoción de vivienda, promoción de empleo y sobre todo generar un ambiente adecuado para una buena calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, la participación activa de la comunidad es fundamental, fundamental para controlar el dengue. No se va a solucionar si mañana contratamos 1.000 abatizadores, fumigadores, que vamos a hacer inspección casa por casa. No se va a controlar, señores, ¿no? Es importante que la comunidad se involucre. Eso es un tema clave. ¿La comunidad puede jugar un papel importante en la eliminación? Claro que sí, ¿no? Pero tenemos que promover cambio de prácticas y costumbres de vida, conductas, ¿no? Conductas, ¿no? Hablamos de prácticas de higiene y de salud. La educación y la conciencia, ¿no?, sobre la enfermedad es crucial en lo que vamos a hacer y que básicamente hacer la prevención en estas acciones va a reducir el riesgo de enfermar porque se reduce la transmisión. En este caso, vamos a tener que generar lo que llamamos comportamientos saludables. De eso se trata esto, ¿no? No se trata de cuántos sueros le voy a colocar, ¿no? Cuántos paracetamol le voy a dar, cuántas veces lo voy a tratar al paciente, ¿no? Cuántas veces lo voy a referir, si se atiende en el hospital regional o en las Mercedes, ¿no? Eso no es la salud pública, eso no es el enfoque, porque el problema sigue. Es un círculo vicioso, ¿no? Ya que empieza acá en noviembre. En noviembre empieza en el mes y en diciembre ya estamos con brotes epidémicos en Salas, en Olmos, en Motupe, en Batán Grande, ¿no? En Saña, en Cayaltí, en Pátaco. Vamos a estarlo porque no estamos trabajando de manera permanente con la comunidad, no estamos empoderando a los alcaldes, no hemos conformado los comités multisectoriales de salud que son claves para poder hacer un abordaje multisectorial, donde se involucre todos los sectores. Ese es nuestro trabajo, señores. No es sentarme en la posta médica si soy enfermera, poner un suero, tratar a un paciente, si soy médico, hacer una receta, ¿no? Como alguna vez me ocurrió, visité un lugar que no voy a decir dónde, y en ese lugar, en menos de una semana, había más de 1.000 pacientes con faringitis, ¿no? Eran faringólogos los médicos. Y cuando hacemos la auditoría de la historia clínica, encontramos que todos sus pacientes tenían dengue, y encima eran vecinos. Ni siquiera les dio la tos para salir a visitar de un paciente para ver antes que esto ocurre. El distrito estaba incendiado de dengue. Ya estaban en la semana 5 con dengue y no lo habían identificado. ¿Por qué? Porque no les interesa, o no conocen, o simplemente no se quieren involucrar en el problema. Así que el abordaje de un problema de salud pública requiere compromiso. Y el compromiso es la articulación con el trabajo comunitario. No es sentarse en un escritorio. No nos hemos formado para sentarse en un escritorio. Eso hay que quitarse de la cabeza. No somos un modelo hospitalocentrista. Hacemos un enfoque de atención primaria y de salud, donde la prevención y la promoción son de impacto clave para generar conductas saludables. Y obviamente en articulación con la comunidad y las autoridades locales. Muy bien. Entonces, dicho todo eso, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o continúo. ¿Quiere hacer algún comentario que hemos mencionado? ¿Alguna experiencia que quisiera compartir? Buenas tardes, doctor Percy. Buenas tardes, Silvia. Adelante, qué gusto saludarte. Doctor, sí, muy importante lo que usted ha dicho y realmente eso es lo que nos está faltando, ¿no? Articular las acciones de manera multisectorial e intersectorial, porque podemos trabajar estos cambios de conductas y patrones, por ejemplo, tratando en las escuelas, trabajando con las instituciones educativas, ¿no? También ahí es un aliado estratégico a instituciones educativas para poder trabajar con ellos. Otros actores importantes también vienen a ser los líderes de la comunidad. Y también, como usted dice, a veces nos hemos acostumbrado, ya porque soy especialista, ya porque soy magíster, ya porque tengo tal cargo,
Yo ya no tengo que ir a la comunidad, ya no debo organizarlo, todas las intervenciones a nivel sectorial, ¿no? Entonces dejamos de lado esa parte, pero también hay que rescatar que para nosotros presentarnos a esas autoridades, a los colegios, llámese al director, de repente a la asociación de padres de familia, a la comunidad educativa, tenemos que llevar un plan elaborado, no un elaborado que parta del conocimiento de lo que nosotros recibimos en la universidad, en los cursos, en las capacitaciones, y la normativa, obviamente, enmarcado todo en la normativa, pero partir con un plan elaborado. Yo, por ejemplo, entre las experiencias que tengo es que cuando tú te vas con un plan elaborado, y ese plan incluso tiene estrategia, tiene presupuesto, tiene un cronograma, las autoridades, las instituciones se involucran, pero cuando tú te vas solamente con tu palabra, no tienes tu estadística, no tienes tus croquis, tus zonas mapeadas, y no tienes lo que tú quieres, cuál es tu meta, cuáles son tus objetivos, ellos como que dicen pues que no es relevante lo que vamos a solicitar, ¿no? Pero cuando tú te vas ya con un plan elaborado que esté enmarcado, como digo, en la normativa y en las capacitaciones, sí existe el apoyo, sino que últimamente nuestro trabajo, hago mea culpa, nuestro trabajo se ve, se ve desde un escritorio, a veces recién damos las órdenes desde ahí, y por otro lado, también nosotros como profesionales de la salud, trabajadores del sector salud, cuando vamos, yo he visto en estas últimas intervenciones que hace el personal que se contrata, doctor, no tienen la capacidad, el conocimiento, hacen un trabajo, o sea, no llegan a hacer una intervención realmente en la vivienda, con las justas y preguntan todo en la puerta. Cuando realmente hacemos la visita, la inspección intradomiciliaria, encontramos una realidad que el que llega no ha abordado esa parte. Uno, porque no hay a veces la identificación correcta, otro porque no los capacitamos y otro porque parte también de la actitud del mismo trabajador. Entonces tenemos que trabajar en eso desde las entidades formadoras también de estudiantes de ciencias de la salud, porque desde ahí también estamos, nos hace falta ese compromiso, esa actitud. Eso es lo que yo quería aportar, doctor. Muchas gracias, Silvia, por tu participación muy interesante y definitivamente es la clave, básicamente, para poder hacer el abordaje de estos problemas de salud pública, ¿no? Y lo que has mencionado, un punto muy importante también, ¿no? Que todos debemos conocer, ¿no? Las competencias, ¿no? Cuando completamos un perfil de egreso de una determinada universidad, ¿no? O profesión, definitivamente deben estar muy claras, ¿no? El plan de estudios y la malla curricular deben abordar competencias que nos permitan desarrollar habilidades no solamente técnicas, científicas, desde la parte cognitiva, sino también habilidades que nos permitan tener capacidad de liderazgo, ¿no? Toma de decisiones, ¿no? La comunicación efectiva, ¿no es cierto? La negociación colectiva, que nos permita poder tener mayor impacto, obviamente, en las intervenciones que vamos a realizar. Entonces son temas que también obviamente nosotros de donde estamos desde la academia estamos impulsando para actualizar mallas curriculares que permitan que los abordajes de atención comunitaria sean prioritarios, porque los planes de estudios tienen que ser articulados a la política nacional de salud, deben estar articulados al modelo de gestión, que en este caso es un modelo de atención integral de salud, que se enfoca principalmente al trabajo comunitario. No para hacer un trabajo hospitalario en un centro médico, una posta médica o un determinado territorio. Una realidad sanitaria distinta y que necesita un abordaje de este tipo. Así que he tratado de poder abordar temas importantes el día de hoy que espero sirva de importancia para que sea el inicio, básicamente, para que ustedes puedan trabajar en sus diferentes áreas de trabajo, ¿no? Gracias, Silvia. Vamos a iniciar. Hoy en esta primera parte vamos a hablar sobre aspectos claves de la promoción de la salud en el dengue, ¿no? Como objetivo nos hemos planteado cómo identificamos el accionar de la promoción de la salud y cómo reconocemos y promovemos medidas preventivas frente al dengue. O sea, ¿qué acciones de promoción y prevención vamos a realizar que se plasmen en impacto positivo? Es decir, cómo logramos conductas saludables en la población. ¿Qué tenemos que hacer? Pero para poder tener impacto tenemos que conocer qué hacer. Tenemos que conocer normas, protocolos, directivas, conocerlas a la perfección y finalmente aplicarlas, ¿no? Acá vamos a hablar básicamente de un marco legal que existe en el Perú. Tenemos una política nacional de promoción de la salud, tenemos lineamientos de promoción de la salud, tenemos conceptos claves, por ejemplo, la Carta de Ottawa, que la Organización Mundial de la Salud en su momento fue un colectivo de más de 200 países que llegaron a un acuerdo importante que se estableció las políticas de promoción de la salud. ¿Cómo hacemos un modelo de abordaje?
¿Qué determinantes de la salud son los que tenemos que conocer y abordar? Y obviamente cuáles son los aspectos claves en el abordaje del dengue desde el punto de vista de la promoción de la salud. Es lo que vamos a aprender en esta primera parte. Y acá tenemos todo un marco normativo, como vemos acá, ¿no? Tenemos en el año 2020, ¿no? En el Decreto Supremo 026 se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Salud, Perú Saludable al 2030, ¿no? ¿Qué es la Política Nacional Multisectorial? Básicamente corresponde a una política con un objetivo a mejorar diferentes ejes estratégicos de la salud, que engloba básicamente lo que actualmente conocemos como las estrategias sanitarias, ¿no? Que eso ya cambió, son programas presupuestales, sin embargo, son indicadores de salud que debemos mejorar, ¿no? La salud materna, la salud neonatal, la tuberculosis, la ITS, el VIH, las enfermedades nutricionales, las enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se han dividido básicamente en un abordaje por etapas de vida. Entonces, esa es la política que tenemos y en función a eso es que el ente rector, que es el Ministerio de Salud, trabaja el plan estratégico, que es el segundo documento que tenemos, que es el Plan Estratégico Multisectorial al 2030. Un Perú, un país saludable. En este Decreto Supremo 016 del 2021 se aprueba este plan estratégico. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acciones estratégicas. Cada acción estratégica está enfocada a determinar área. En este caso, la acción estratégica al dengue se aborda básicamente a poder erradicar las enfermedades reemergentes y emergentes tropicales en salud pública, que engloba el dengue, el Zika, el chikungunya, las arbovirosis, ¿no? La zoonosis, los zoonoses, ¿no es cierto? La malaria, que es uno de los principales problemas que aún tenemos en ciertas partes del país, ¿no? La leishmaniasis o la otoespundia, que también lo tenemos muy arraigado en distritos como Salas y Cañaris, ¿no? También hemos tenido casos de peste bubónica hace muchos años y también temas relacionados a las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Tosferina, sarampión, ¿no? Que han sido muy frecuentes en nuestro país, sin embargo, hace muchos años que estamos en un silencio epidemiológico, así se llama, ¿no? Y acá están básicamente esas acciones estratégicas enfocadas a lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Tenemos también en el año 2014, mediante resolución ministerial 1411, el MINSA da orientaciones, ¿no? Orientaciones para el fortalecimiento de la labor del agente comunitario en salud. Establece básicamente cómo trabajar articuladamente con ese elemento clave de la comunidad, que le llamamos agente comunitario o promotor de la salud, que es un líder de la comunidad. Es alguien representativo de la comunidad que tiene sensibilidad humana, ¿no? Se involucra con los problemas sociales y culturales de su población. Es una persona que para nosotros es un brazo muy importante dentro de la comunidad, que nos permite conocer la problemática más de cerca y que nos permite hacer un plan de trabajo que nos permite abordar el problema en su conjunto. Luego tenemos la resolución ministerial 366 del 2017, donde ya se establecen los lineamientos de política en la promoción de la salud que son claves, ¿no? Y estoy seguro que muchos no lo conocemos. Hay que leerlo. Hay que leerlo, interiorizarlo para poder aplicarlo. Es un tema muy importante, es clave. Clave para poder trabajar ordenadamente y articuladamente, ¿no? Luego tenemos la resolución ministerial 883 del 2014, ¿no? Donde se dictan básicamente acciones de promoción para la prevención del dengue. Tenemos un documento técnico específico para trabajar promoción de la salud en dengue. Ahí se ha establecido todas las acciones de educación y comunicación para la salud, todas las acciones de empoderamiento, todas las acciones de abogacía, ¿no? Que tenemos que hacer con la comunidad y los líderes y autoridades locales, ¿no? Que nos permita resolver este problema público. Luego tenemos también, el año pasado se aprobó, ¿no? Se actualizó realmente, ¿no? Se actualizó la norma técnica de salud, la 175-2024 MINSA, que es la norma de atención integral del dengue en el Perú, que es una norma que ha sido actualizada básicamente en función a los estándares, ¿no? Dados como protocolos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y que básicamente la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Nacional de Salud de nuestro país lo han hecho suyo, un comité de expertos en el país lo ha trabajado y que definitivamente es un documento técnico que tiene, digamos, es nuestra Biblia para poder trabajar el abordaje integral del dengue, desde todos sus elementos, ¿no? La promoción, la prevención, el diagnóstico y tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos en el caso lo requiera. Así que este es nuestro marco legal o normativo que debemos conocer con respecto a este tema. ¿Qué es la Carta de Ottawa, no? La Carta de Ottawa básicamente se firmó en el año de 1986 y básicamente en esta carta se llegó a un, digamos, a un despertar, ¿no? A lo que ya conocemos, ¿no? Que la promoción de la salud no es dar charlas solamente, ¿no es cierto? Sino que consiste cómo nosotros los servidores públicos le proporcionamos a los ciudadanos, a los territorios donde trabajamos, los medios necesarios para mejorar su salud, cómo ellos ejercen mayor control sobre la misma, ¿no? En este caso, ¿cómo hacemos que los ciudadanos puedan ejercer control sobre su salud? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en primer lugar para decir, ¿sabe qué? En mi comunidad, la población sí está empoderada, sí sabe
¿Cómo va a abordar el dengue? A ver, ¿qué acciones creen que la población debe conocer o hacer para poder hacerse cargo del problema del dengue y no esperar que venga el brote para recién actuar? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Qué es lo que hacen sus establecimientos? A ver, ¿cómo han logrado que su comunidad realmente haya podido ser empoderada y ya tiene conductas saludables, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hemos proporcionado esos elementos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hemos hecho? A ver, vamos a llamar. Vamos a llamar a ver ¿quién está? Jacqueline Echegaray. ¿Quién es Jacqueline? A ver, en su experiencia, ¿qué acciones ha realizado para poder, digamos, proporcionar a su comunidad elementos para que pueda evitar el dengue? ¿Jacqueline está? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Jacqueline. Adelante, puedes Sí, darnos tu experiencia. sí, en las actividades que se han realizado aquí, como en el centro de salud, es el ir a casa por casa, ¿no? ¿En qué Para centro de poder salud? verificar. José Laya. Ah, es acá en el centro de Chiclayo. Ya. Sí, para ir casa por casa para poder realizar verificaciones si es que hay no agua, que las personas estén recolectando, todo lo que tiene que ver con eliminación de del vector, pues, ¿no? Eh, Ya. También en la parte preventiva, lo que son las consejerías también a las personas, a la familia, a la población de cómo prevenir, todo lo que tiene que ver eso con la parte preventiva, pues, ¿no? Ya, a ver, para Ujú, poner un ejemplo más claro, si ahorita nos fuéramos a un sector de tu centro de salud y vamos a hacer una intervención para ver realmente si el índice aídico ha disminuido, ¿no? Ha disminuido, o ujú. si es que se dejó como tarea que todos los floreros de las viviendas, porque en ese sector el noventa y nueve Sí, por ciento de maceteros dentro de las sí, viviendas ujú, tenían el vector. ¿Cómo sí, hacemos para exacto. saber que están mejorando? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo están haciendo? Por ejemplo, yo me quiero saber en tal sector A, ¿cómo lo sabemos ahorita, en una hora? ¿No podrán saber o tendrán que hacer inspección? Ah, tenemos que hacer inspección primero. Entonces, Ujú. significa entonces que no hemos podido lograr que esa comunidad, ¿no? pueda ejercer control sobre el problema del dengue. Entonces, no está en Así poder, no es. está organizada. Entonces, tenemos que ser comunidad organizada con líderes organizados, que nos permita hacer la vigilancia permanente de este problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, la promoción de las no solamente es ejecutar las acciones, sino lograr ese cambio. Entonces, en este caso, yo con una llamada telefónica puedo llamar a ese sector y yo sé que la comunidad está organizada, ya está, y ellos mismos hacen su trabajo y me están reportando que permanentemente hacen monitoreo del índice aídico, ¿no? Ven los floreros, los maceteros, que es el principal problema, que sus instituciones educativas, los niños sigan teniendo básicamente su plan educativo, básicamente actividades para poder ejercer control sobre la prevención del dengue, sobre todo cómo erradicamos los criaderos. Deberían saber. Entonces vemos y verificamos, ¿no? Un director empoderado, ¿no? Un profesor empoderado, un comunero empoderado, entonces, y están acreditados. Y lo tengo en un directorio. Y me reúno por lo menos una vez al mes. De esa manera estamos viendo que están involucrados y ellos mismos me traen los reportes. Aprendieron a cuidar su salud. Son responsables de eso. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que hacer. La Carta de Ottawa nos dice, hagan esto, pero el resultado debe ser proporcionar a los ciudadanos los medios necesarios para mejorar su salud y un mejor control sobre la misma. ¿Qué impacto va a tener? En que van a tener un bienestar físico, mental y social como persona, como familia, como comunidad y que pueden lograr sus aspiraciones que ellos tienen, porque no se van a enfermar. Por lo menos ya deben tener su barrio seguro, ¿no? Calles por bonitas ya deben estar sembrando sus plantitas como comunidad. Yo he visto en algunos lugares, ¿no? Se han organizado, barren sus calles y están sembrando sus plantitas, ¿no? Arborizando, obviamente, áreas verdes, mejora el medio ambiente, mejora infecciones respiratorias, disminuye la presencia, obviamente, de inservibles y, por ende, obviamente, criaderos, en este caso, para el dengue. Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar como servidores públicos de salud. Ese debe ser nuestro objetivo. Eso es lo que nos dice la Carta de Ottawa y que todo trabajador de salud tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es promoción de la salud entonces? ¿No? La promoción de la salud viene a ser entonces una política de salud que abarca, ¿no? Que abarca diferentes acciones que realizamos, ¿no? Y que básicamente lo que busca es fortalecer las habilidades del trabajador. No, busca que el trabajador a través de su experticia fortaleza habilidades y capacidades de las personas, de la comunidad, ¿no? Y que además estas personas aprendan o sean sido sensibilizadas o tomen conciencia de que deben modificar sus hábitos o conductas para mejorar su salud. Eso va a tener un impacto positivo en la salud individual y la salud colectiva. Esa es la promoción de la salud. No es que el trabajador aprenda a hacer las charlas, las comunicaciones, no. Eso está muy bien. Son herramientas o estrategias que me permiten lograr que la población tenga ese impacto positivo, ¿no?
¿Y cómo se hace promoción de la salud? Lo hago de manera individual, como centro de salud o como trabajador. No se puede trabajar como sector. Se tiene que trabajar articuladamente, ¿no? En primer lugar, acabamos de decir, ¿quién es el responsable de la salud pública en ese territorio? ¿Quién es el responsable de la salud pública en Chiclayo? A ver, ¿quién es el responsable de la salud pública en Chiclayo? ¿Qué me dice Yuli Celada? En Chiclayo, ¿quién será el responsable de la salud pública? ¿Quién debe ser el responsable, el que debe liderar el cuidado de la salud de las personas? A ver, Yuli. ¿Yuli está? ¿No está? Mercedes Millones. ¿Quién es? Mercedes Millones. Chicos, tienen que participar, si no, esto no es algo árido, no es una capacitación simple. Tenemos que participar para poder comprender y qué vamos a hacer, porque debe terminar en hacer. Doctor, buenas Adelante. tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Adelante. en este caso sería la autoridad local, ¿no? En este caso el alcalde, ¿no? Junto con las autoridades, ¿no? La alcaldesa de Chiclayo, es la líder en el tema del dengue en Ajá. Chiclayo, es la alcaldesa. ¿Y qué debemos hacer nosotros con la alcaldesa? A ver, ya hemos identificado que es con ella que tenemos que trabajar. ¿Cómo hago promocionar eso con ella? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer coordinación. A ver, ¿qué tipo de coordinaciones? A ver, cuéntame tu experiencia, ¿cómo has hecho? A ver. Las coordinaciones van enfocadas porque se necesitan medios económicos. Bueno, yo he trabajado años anteriores en Tumbes y en Tumbes se logró articular de manera efectiva, se podría decir, ¿no? Gobierno regional, municipalidad y Ministerio de Salud. Se hicieron bastantes intervenciones y se logró concientizar por un buen tiempo, porque aparte la encargada en Jereza de la estrategia de dengue y malaria era la que estaba, ¿no? Siempre impulsando y se logró un impacto muy, muy grande y se logró en realidad, ¿qué les digo? Educar a la población en cuanto al cuidado de lo que eran los depósitos de agua, ¿no? Y en el caso de depósitos, pues no de inservibles y todo eso, se hacían campañas de recojo, se concientizaba a la población. Ya, muy bien. Efectivamente. Entonces, ¿pero qué debemos llevarnos nosotros? Ah, ¿qué llevaría usted para poder hacer esa articulación? ¿Qué llevamos? ¿El alcalde Tengo que conoce? elaborar un plan, ¿no? Tengo que Tengo que llevar tener el plan de un intervención. plan Ya, estratégico. tengo que llevar mi plan de intervención. Ojo, un plan estratégico es otra cosa. No toquemos ese punto, es un tema distinto. Un plan de intervención local. Un plan de intervención, ¿no es cierto?, que nos permita definir, ¿no es cierto?, que en ese territorio tenemos un problema público, ¿no? Que tenemos objetivos que manejar, que es básicamente, uno, disminuir la incidencia de casos, ¿no es cierto? Establecer estrategias para poder acciones de promoción y prevención, establecer mecanismos que nos permita atender correctamente a los pacientes ya enfermos, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento y hospitalización si lo requiera, y finalmente, obviamente, trabajar, ¿no? Trabajar con las poblaciones especiales, ¿no es cierto? Estamos hablando de niños, adultos, gestantes, adultos mayores, vulnerables que requieren una especial atención. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los empadronamos? ¿Cómo hacemos con aquellos que están en abandono? ¿Cómo hacemos con aquellos que tienen problemas económicos? Entonces, un plan de articulación que permita, ¿qué cosa? Que todas las entidades del territorio participen. Entonces, para que eso ocurra, en este caso el líder, el alcalde, ¿no? Para poder trabajar con las organizaciones sociales, con la comunidad, con los diferentes sectores, ¿qué tiene que hacer? En su experiencia, ¿qué han hecho para que trabajen en algún problema de salud pública, en este caso como el de una experiencia de alguno de ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Qué se debe crear o qué se debe hacer? Yo voy a llevar el plan, voy a proponer el plan, voy a proponer las acciones que vamos a realizar y los responsables que van a realizar. A ver, participemos, porque esto es de todos los días. Esto no es nuevo, eso es lo que tenemos que hacer todos los días en estos establecimientos. Doctor, buenas tardes. Primero, plantearle la realidad, datos, cifras, la problemática, ¿no? Para Ya, concientizarlos y luego darle la solución. No solamente el problema, sino la solución. ya, ¿qué más? ¿Cómo hago para articular con ellos? ¿Qué debo hacer? O sea, el alcalde simplemente los llama. ¿Ustedes han participado en reuniones? ¿Ustedes saben cuántas Sí. autoridades van a una reunión? ¿Han Firmamos participado? compromisos, doctor, actas de acuerdo. Pregunta nuevamente. ¿Ustedes, esas reuniones, se van todas las autoridades? No, la mayoría no. Más del 80% no va o no le interesa. ¿No es cierto? Pero ¿qué debe ocurrir para que eso ocurra?
¿Qué se debe implementar en cada territorio local para que eso sea, digamos, de responsabilidad obligatoria, e incluso de naturaleza penal en caso de incumplimiento? ¿Qué estrategia han utilizado? Bueno, se trabaja con los comités multisectoriales de salud, un Muy representante de bien, efectivamente. Tenemos que hacer que el alcalde, ¿no? Convoque o nombre a los integrantes del Comité Multisectorial de Salud. Tiene que sacar una ordenanza municipal donde dice, ustedes son los integrantes del Comité Multisectorial y estas son nuestras obligaciones y responsabilidades. Y estos son los problemas que vamos a atender. Anemia, nutrición, muerte materna, dengue, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando él los convoca es de carácter obligatorio. Su no participación implica responsabilidad civil y penal en el caso que implique muerte de las personas o abandono. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que se puedan establecer los comités y que actualmente ya no se llama solamente comité multisectorial, sino se llaman consejos de salud. Tenemos los consejos distritales de salud, cuando es distrital, los consejos provinciales de salud y tenemos a nivel región el Consejo Regional de Salud. A nivel región lo lidera el gerente regional de salud y está conformado por todas las instituciones y colegios profesionales, ¿no es cierto? A nivel provincial está liderado por el alcalde e integrado por los gerentes de red de todas las instituciones públicas o privadas, además de las otras instituciones que pertenecen y la comunidad local organizada. Lo mismo ocurre a nivel distrital, donde la Secretaría Técnica, ¿quién lo tiene? Salud. La red, la microred, el centro de salud, la gerencia de salud, qué sé yo. Son los responsables de generar el plan y lograr que estas personas se articulen y empezamos otra. Entonces, como tarea que van a hacer, ya ustedes antes del mes de noviembre en su distrito ya tienen que ver si el Comité Multidisciplinar de Salud o ya existe o si ya existe el Consejo Distrital de Salud. Ya debe existir. Y si no está, hagamos qué cosa, como lo está diciendo Lida Bani Altamirano en el WhatsApp, tenemos que hacer qué cosa, abogacía, ¿no es cierto? Hay que hacer abogacía. ¿Para qué? Para que el alcalde esté empoderado, conozca realmente por qué debe liderar la salud pública y conozca por qué tiene que conformar el Consejo Distrital de Salud y qué implicancias tienen el impacto de las acciones articuladas que van a tener. Obviamente eso es importante. Entonces, todos los distritos deben tener un Consejo Distrital de Salud. Si no lo tienen, esa es su tarea, en primer lugar. Porque si existe, inmediatamente van a tener acciones inmediatas de convocatoria, proponer su plan y van a ponerse a trabajar. Si no, va a ser difícil. Los van a abandonar como siempre, ¿no? Dejen a Salud solito. Salud parece mendigo. Alcalde, dame para una camioneta, ¿no? Alcalde, contrátame para un fumigador, ¿no? Parecemos mendigos. Cuando el responsable es ese señor y todo su equipo y no nosotros. Nosotros somos facilitadores de la intervención. Generamos acceso a la salud, pero obviamente tiene que ser un trabajo multisectorial y coordinado. Y obviamente identificar líderes de la comunidad. ¿Quiénes son los líderes de la comunidad? Hemos dicho, nuestros agentes comunitarios son promotores, que son los que conocen la realidad, que son los que nos van a permitir entrar básicamente en el problema y conocerlo a fondo. ¿De acuerdo? Entonces, la principal tarea entonces de promoción de la salud es empoderar a la población sobre su salud para generar estilos de vida y entonces, es decir, generar conductas saludables, ¿no? Entonces, establecemos una serie de prácticas, generamos hábitos nuevos, ¿no? Y generamos una modificación del estilo de vida. Eso es la promoción de la salud. Para eso hacemos todas las actividades de promoción de la salud, ¿no? Hemos dicho, hacemos empoderamiento comunitario, ¿no? Sensibilización social, hacemos abogacía con las autoridades locales, ¿no? Y finalmente generamos cambios, ¿no? En los hábitos y conductas de las personas. Muy bien, seguimos. Y acá tenemos nuestro esquema clásico, ¿no? Nuestro esquema clásico nos habla de los ejes transversales. Hay 3 ejes transversales que tenemos que trabajar en todo proceso de salud, en todo problema de salud pública, independientemente, ¿no? Independientemente de qué entorno nos encontramos. El primer eje, y no el menos importante, que es equidad y derechos en salud. ¿Qué significa equidad? Equidad significa que debemos darle a las personas lo que necesitan para satisfacer sus necesidades de salud. ¿Cierto? Y derechos en salud es respetar su derecho, ¿no? Yo no le voy a cobrar porque necesito un paracetamol o un suero, una posta médica porque tiene dengue, le voy a cobrar la consulta, ¿no es cierto? O porque es de salud, le digo, no, de salud, no, yo no te voy a atender, ¿no es cierto? Estamos vulnerando su derecho a la atención, obviamente, ¿no? Y si hablamos de equidad, obviamente, definitivamente si es una persona que no tiene recursos, obviamente tiene que ser atendido en todos los niveles prestacionales, porque no tiene recursos. Y el Estado dice, te vamos a subsidiar, te aseguro al seguro integral de salud. Pero ese seguro tiene que responder a esta necesidad. No tengo por qué mandarle a comprar la medicina a la farmacia o a la esquina, ¿no es cierto? O al boticario. Tenemos que garantizar ese proceso. Y para ello, tenemos que trabajar abogativas y políticas públicas, ¿no? En el caso del dengue, por ejemplo.
Las municipalidades también tienen fondos, obviamente, para poder garantizar que, por ejemplo, compramos mosquiteros, ¿no? Mosquiteros no tenemos. El alcalde nos tiene que ayudar con su equipo, en su presupuesto, en su plan, a comprar mosquiteros. El mosquitero es un tema de aislamiento, básicamente, un paciente enfermo para evitar que se propague la enfermedad en una determinada área viviendo en comunidad, por ejemplo, ¿no? La equidad de género, ¿no? La equidad de género significa pues que nos debemos tratar todos por iguales y en este caso debemos trabajar lo que es la educación y comunicación en salud fundamentalmente, ¿no? Un eje fundamental básicamente para poder garantizar que se pueda garantizar ese tema, ¿no? Y la interculturalidad es un tema bastante importante, ¿no? Que significa que tenemos que, digamos, adecuarnos a las necesidades de salud de la población. Yo, por ejemplo, hasta ahora no entiendo, ¿no? No entiendo cómo es que lo hemos convertido en una práctica común y la salud pública se tiene que adecuar a nosotros, ¿no es cierto? O sea, adecuar a nosotros. Y eso no es así. Todo lo que hacemos en salud pública, los servidores públicos nos lo debemos a la población. Tenemos que enfocarnos en función a sus necesidades de salud. Es lo que debemos hacer. Voy a hacer una pregunta, a ver. A ver, Jenny Hidalgo, ¿quién es Jenny? Yo, Jenny, ¿en qué profesión tiene usted? yo soy técnica en enfermería. Ya, eres técnica en enfermería. ¿En dónde trabajas? ¿En qué centro de salud o qué establecimiento público-privado? Ahora trabajo en el Centro Médico Militar, en Ya, Lambayeque. en Lambayeque. Muy bien. A ver, los militares, bueno, yo estoy en un centro médico, solamente tienen un solo centro, no tienen 12 horas. Es un centro de salud nomás, no es un hospital. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a tomar un caso, ¿ya? Vamos a encontrarnos es un caso hipotético, ¿ya? Nos encontramos en una posta médica de Morrope, que tiene una población asignada, ¿no? De 3.000 niños, ¿no? 3.000 niños que están en edades de 0 a 12 años. Y obviamente uno de los indicadores de productividad que están enfocados en la estrategia de inmunizaciones, ¿no es cierto?, para el paquete de atención del niño es que se puedan coberturar la vacunación a todos estos niños menores de 12 años, ¿no? Prioritariamente hay menores de 5 años, ¿no es cierto? Sus vacunas que están Claro. dentro del paquete inmunoprevenibles, ¿no? Pero cuando vamos a hacer la supervisión en el primer trimestre a este establecimiento de salud, encontramos que el personal de salud nos dice, ¿no? El equipo completo, hablamos de médico, enfermera, obstetra y técnico, que nos menciona, bueno, acá la cobertura del primer trimestre debería ser mínimamente el 25% de la meta programada, ¿cierto? Pero encontramos que solamente han llegado al 4%. Les dejamos recomendaciones para que puedan establecer estrategias de captación, trabajar con la comunidad, fortalecer campañas de prevención y promoción, ¿no es cierto? Que hagan sus pasacalles, que visiten colegios, que hagan, etcétera, etcétera, ¿no? Regresamos a los 6 meses, al primer semestre, y se supone que deberían haber alcanzado mínimamente el 50%, ¿no? Vamos a enfocarnos en Claro. el niño de año y medio, ¿no es cierto? En el cual debemos colocarle su segunda dosis de sarampión, ¿no? Y encontramos que la cobertura de vacunación para este grupo etario solamente ha llegado al 5%. O sea, no, de 2% pasó a 5% al primer semestre. Muy bien. Y cuando preguntamos, básicamente, de acuerdo al análisis situacional de salud, que es el ASIS, que todos debemos tener en mi establecimiento, que es el conocimiento de la demanda, ¿no es cierto? Conocimiento sociodemográfico sanitario de la población, y encontramos básicamente que uno de los principales problemas que se repiten es que nos dicen, bueno, es que las mamás no lo traen a la posta. No vienen, pues. Y cuando vamos no las encontramos. Por tanto, que vamos a vacunar, pues, ¿no? Yo lo veo como una disculpa. Muy bien. Y cuando salimos, obviamente, a indagar a la comunidad bajo ese problema, le digo, señora, ¿ustedes por qué no han vacunado a sus niños? El problema es el común. Mire, doctor, acá en Morro, pues nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana y tenemos que preparar la comida para nuestros esposos, ¿no? Que van a trabajar a la chacra, ¿no? Que van a trabajar a la empresa A, B, C y D. Y obviamente tenemos que llevarle la comida y caminamos ahora, vamos en moto o vamos en carreta. Entonces, ¿qué tiempo tenemos para irnos a la posta? Y el 90% es el común denominador. Entonces la pregunta es, ¿el servicio de salud está enfocado a la población? No, ¿y cuándo atienden en las postas médicas en la periferia? En turno mañana, ¿no es cierto? Turno mañana. En, Entonces, en, en ese adelante, caso, termino. adelante. Bueno, en ese caso, como usted dijo anteriormente, ¿no? El servicio de salud, nosotros nos hemos adecuado o nos hemos acostumbrado a esperar, pero hay situaciones, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que salir, ¿no? Para poder o adecuar
quizás los horarios, porque por lo general, ¿no? En esta estrategia en específico es en la mañana, se dan turnos y si el paciente, o perdón, el niño en este caso no llega, pues no logra vacunarse. Y como usted dijo, si tenemos el común denominador en caso de esta población, que por lo general podrían estar en disposición de vacunar a sus niños después del horario de mañana, donde normalmente se realiza, tendría que el centro de salud adecuarse al horario para tratar de llegar a esta población, porque buscándolos en casa quizás no se les encuentra, pero si adecuamos en otro horario, pues se podría lograr, ¿no? Si se hace un plan y se logra coberturar, creo que el éxito vendría por ahí, adecuarnos a la población en casos específicos, pues, ¿no? Muy bien, Jenny, ¿cómo me gustaría escuchar al 99.9% de trabajadores de salud? Lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema es el siguiente. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hacemos inspecciones sanitarias para control del dengue. Queremos hacer una inspección sanitaria para ver control larvario, ¿no es cierto?, en las viviendas y no encontramos a las familias en la vivienda. Por lo tanto, decimos y encima le marcamos en la ficha, vivienda cerrada o vivienda renuente, 80%. No hay efectividad básicamente para poder hacer el control larvario vectorial. Loni, adelante, tienes la palabra. Doctor, buenas tardes. Pero lamentablemente, supongamos los que ya son, no es que supongamos, es fácil decirlo, pero el personal que es nombrado no quiere moverse de horarios. Ellos dicen que vienen en la mañana y trabajan toda la vida en la mañana y no se los mueve. Ahora, ¿cómo se podría hacer en el caso de vacuna, en el caso de control, en este caso de dengue? ¿De qué manera se tendría que trabajar con el personal? Porque ellos no se quieren mover de sus horarios. Muy bien, Loni, ¿te presentas? ¿Eres enfermera, médico, técnico? ¿De qué centro de salud? ¿O público privado? Yo soy bióloga, ahorita estoy de CNP, el control larvario, y ahorita nos han suspendido los biólogos, y Ah, bueno, ok, no estoy capacitándome. ok, correcto, muy bien, Loni. Bueno, lo que dices es cierto, justamente por eso estoy llegando a esta acotación. ¿Cómo hacemos que los servicios se adapten a la necesidad ciudadana? Entonces, en conclusión, el fracaso no es porque no tengamos el servicio, no estamos generando el acceso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simple, ¿no? Empezamos a atender en esa comida turno tarde y se acabó el problema. Atendemos tarde y todas las mamás van a estar en la tarde en la posta metidas, aunque sea chismoseando, pero ahí van a estar. Van a tenerla cerca para trabajar en conjunto. Y todas las coberturas van a ser al 100%. Se soluciona el problema, pero lo que acabas de decir es un problema, ¿no? Nadie quiere cambiar. Yo estoy en la mañana, a mí nadie me va a cambiar en la tarde, ¿no es cierto? Entonces ahí viene en el otro nivel jerárquico, ¿no es cierto? En los altos mandos jerárquicos tiene que tomarse la decisión de cumplir esta política pública. No me alcanzó el tiempo, en algún otro momento obviamente vamos a hacer eso. Y la idea no es cambiar de horario, sino extender el horario. Porque una persona, si nosotros atendemos, acá dice equidad y derecho a la salud. Si yo atiendo solamente 6 horas en una comunidad lejana, ¿es accesible? ¿Estamos respetando su derecho? No. Mínimamente el horario de atención tiene que ser 12 horas de atención. Y con 2 equipos básicos de salud mínimos para garantizar el paquete intra y el extramural y garantizamos una cobertura completa de la población. Entonces la política que tiene que empezarse a trabajar, ¿no? En los nuevos políticos que van a meterse de congresistas, de presidentes, de gobernadoras, pensar que en nuestro país ya no deben existir establecimientos de 6 horas. En Lambayeque, de 205 establecimientos, más del 80% atienden 6 horas. Y de los que atienden 6 horas, por ejemplo, ¿no? Más del 60% son 1-1, o sea, no tienen médico. Y tienen un recurso. Ese recurso, a ver, mandan a hacer todo. Entonces tienen que empezar a trabajar con establecimientos de 12 horas que tengan servicios complementarios como laboratorio clínico, odontología, nutrición y psicología, que garantice un paquete de atención integral verdadero. Esa es la política que tiene que establecerse. Entonces, en ese establecimiento, ahí sí estamos correspondiendo a la necesidad. Como primera medida, adecuar los horarios y como segunda medida, impulsar proyectos de inversión pública para que todas las comunidades tengan acceso a la salud y respetamos su derecho mediante 12 horas con accesos complementarios. De esa manera vamos a garantizar obviamente que se cumpla. ¿Y esa tarea de quién es? Básicamente de los gestores, ¿no? De los que están arriba de la cabeza, los que tienen que planificar y cumplir con estas propuestas, con la política multisectorial de salud, con el plan estratégico de salud y en ese periodo de gobierno que debe garantizarse recursos para hacer inversiones, adquisición de equipamiento, ir cerrando brechas de personal que permitan básicamente cumplir con lo que nos está mencionando. ¿Qué ejes estratégicos debemos trabajar para cambiar comportamientos saludables? Alimentación, higiene, actividad física,
salud sexual responsable, habilidades para la vida, seguridad vial y promoción de la salud mental y cultura de paz. Son elementos importantes para trabajarlo en todos los escenarios, individualmente, en la casa, en la familia, en la vivienda, en la comunidad y en el municipio en donde trabajo, en todos los lugares. Entonces, este modelo de abordaje de la promoción implica obviamente un trabajo integral, ¿no? Desde la Gerencia Regional de Salud, desde las municipalidades, desde el gobierno regional, desde el Ministerio de Salud y obviamente desde la comunidad organizada. Si la comunidad organizada conociera esta problemática, se empodera y exige el cumplimiento, que exige una cartera de inversiones en salud para garantizar establecimiento de salud 12 horas, ¿no? Si nos vamos a cerca Morrope, Morrope tiene más de 25 establecimientos. De esos 25 establecimientos, los 25 tienen infraestructura inadecuada. Y de los 25, más del 80% están en condiciones de ruina. Ya se caen a pedazos. Es una vergüenza mundial, ¿no? ¿En qué condiciones obviamente vamos a prestar el servicio de salud? ¿Cómo logramos básicamente ese derecho a la salud? ¿Cómo logramos básicamente hacer eso? Entonces ahí tenemos que hacer abogacía y política pública. Ese debe ser un tema de abordaje en el comité, en el Consejo Distrital de Salud. Que el alcalde haga suya la propuesta para se empiece a trabajar proyectos de inversión pública para mejorar ese acceso a la salud. Es un tema muy importante, porque muchos trabajamos en situaciones precarias y obviamente salgamos a la comunidad en esas condiciones, pues. ¿No es cierto? Entonces, este modelo de abordaje de promoción es muy hermoso, muy bonito, que tiene que ser visto por todos los niveles, ¿no? Y obviamente mencionaron un tema importante acá, ¿no? Hasta el año 2004, que yo recuerdo, con mi experiencia, ¿no? Existía un programa que se llama Salud Básica para Todos. Ese programa era un programa mediante el cual al personal de salud, principalmente enfermería, se le pagaba por metas, ¿no es cierto? Se contrataban para hacer sendas campañas de vacunación, ¿no es cierto? Niños, incluso caninos, ¿no es cierto? Para hacer crecimiento y desarrollo, para hacer suplementación, ¿no? De multimicronutrientes y hierro para niños y gestantes, ¿no? Igual, se trabajó muchísimo. Obviamente, época dorada del país, donde las coberturas de vacunación siempre estaban por encima del 95%, los primeros en América Latina y en el mundo. Pero ¿qué pasó después de ese año? Vino la política de nombramientos, ¿no? Se empezaron a nombrar a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué pasó con las coberturas? Abajo. Se empezó a tener una cultura de que el nombramiento es un derecho para no trabajar. Lamentablemente lo voy a decir, ¿no? Porque es lo que hemos encontrado, ¿no? El que trabaja más es el personal SNP, el personal CAS trabajaba en algún momento más, ahora tampoco ya no. Es el personal por locación de servicios al que le ponemos adelante de la guerra. ¿No es cierto? Trabajo, es un servicio público que tenemos que mejorar al ciudadano. Por eso estamos con una poca aceptación de la ciudadanía. Si hacemos una encuesta de satisfacción, más del 95% no nos quiere. ¿No es cierto? No nos quiere, porque no estamos haciendo nada. Y en el tema del dengue, mucho más. El próximo año se nos viene y no estamos preparados para abordar este problema. ¿Están activados los consejos distritales de salud ya? Ya hemos hecho un análisis situacional de salud, ya conocemos los levantamientos aéreos que existen en los puntos más críticos y puntos rojos, ¿no? Ya lo hemos hecho. O estamos esperando que explote el brote para recién contratar los fumigadores, abatizadores para ir casa por casa. Esas son medidas paliativas que no resuelven el problema. ¿Cuál es el principal problema que existe dengue en Lambayeque? A ver, alguien me dice, a ver, a ver, quiero conocer cuánto conocen. ¿Por qué el dengue persiste en Lambayeque todos los años? Si todos los años se contrata personal, fumigadores, sendos millones de plata, ¿no? En campañas publicitarias, en charlas, en pasacalles, ¿no? En material bibliográfico, en contratación de personal, cantidad de CNPs contratan, ¿no es cierto? Millones. ¿Y por qué el dengue sirve? ¿Cuál creen que debe ser la solución? ¿Cómo debemos solucionar este problema? A ver, ¿qué idea tienen? A ver, alguien que quiera ser alcaldesa, o congresista, o presidente de la República, o gerente, o no sé, o jefe. A ver, ¿qué van a proponer? ¿Cómo cambiamos ese círculo vicioso? Vamos a seguir igual.
A ver, ideas. Este es un espacio para ello. ¿Cómo piensas de Una una es la falta de agua, pues, ¿no? Ese es un factor muy importante porque la gente, sobre todo los alrededores, aquí nomás en Ferreñafe, pues, ¿no? No hay agua, y como no hay agua, la gente almacena Entonces, ¿qué se su debe agua. hacer, Loni? ¿Qué se debe hacer? ¿O qué harías tú si fueras un representante de la comunidad o una autoridad? O el gerente de tu establecimiento. O el gerente de salud ya, el que tú quieras como autoridad. ¿Qué propondrías? Bueno, yo propondría primero que se abastezca de agua, pues, de agua potable, ¿no? Sería Eh, un con- ya, aunque es una gran inversión, pero y número 2, pues, ¿no? Las condiciones higiénicas, porque todo influye, pues, en todas las áreas, no solo en dengue, también en todo lo que es, la zeta, enfermedades de transmisión en alimentos, ¿no? Entonces, por la falta de higiene, pues. ya, muy bien, Loni. Muy bien. ¿Alguien más? Abordar el problema del agua, dicho Loni. ¿Qué más? A ver. Ahí entra, doctor, lo que es la educación a la población en cuanto al manejo del agua que almacenan, porque el hecho de cómo Jenny, no se te escucha, parece que se fue tu internet. ¿Lo escuchan? Hola. ¿Escuchan a Jenny o me escuchan a mí? conservar de manera adecuada el agua que tienen almacenada. Ya, Ah, muy eh, bien. creo que no se escuchó. Es educar a la población, Ok, o sea, enseñarles, educar a la población de manera directa. Pues si no salimos del centro de salud y solamente nos quedamos detrás del escritorio esperando que el ciudadano se aprenda a cuidar solo, no se alcanza la meta. Pero si tú bajas a la comunidad, sales del confort de tu centro de salud y te involucras dentro de la comunidad y de manera personalizada, a lo más que se pueda, se los educa, sí se alcanza. muy bien, Jenny. Entonces, apuestas por la educación, impulsar la educación y comunicación en salud. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? El Participa. recojo de residuos sólidos. La gente mucho almacena, todo lo que son las latas, los depósitos, ahí también es un foco de infección para los zancudos, pues, Ya, hace pero, trabajar. ya, pero es lo que se repite. ¿Eso va a cambiar? ¿Creen que va a cambiar eso? ¿No va a hacer caso a la gente? No, eso no va a cambiar. Por eso, pues, No, la cosa es una controlar genera el más zancudo, impacto. claro. A ver, alguien más, otra idea. A ver, Anita, adelante. Tu experiencia. Ana Valle. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Anita. ¿Cómo está? A ver, Bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas gerente de salud? A ver, quiero escucharte. bueno, doctor, importante todo lo que han mencionado, ¿no? El personal de salud, trabajar en lo que es la comunidad, educarlos, pero también es importante articular, ¿no? Todos los esfuerzos de toda la comunidad y de todas las autoridades, ¿no? Fomentar a que haya mayor integridad en las acciones, porque si uno también, y lo que veo, ¿no? Dentro del Serum es que mucha gente, o sea, desea o tiene iniciativa, ¿no? Actividades individuales, ¿no? Que sí o sí suman, pero creo que siempre si uno trabaja en equipo, ¿no? Por ejemplo, lo que habían comentado, ¿no? Hacer o promover estas la mejora en el agua, ¿no? Con los tenientes o los alcaldes y además también con los colegios, yo creo que se puede hacer y llegar aún más a lo que queremos, ¿no? Que es la promoción de la salud. Muy bien, Ana, ya, pero ya, esa es la poesía. Céntrate en que tú eres la gerente de salud y has visto toda esa problemática. ¿Qué vas a hacer? Ya, te toca plantear a ti qué vas a hacer. Ahora te he encargado a ti resolver ese problema. Pues tenemos que pensar, quiero que te sientes en eso y qué vas a hacer. Ya lo demás ya sabemos. Ahora tienes que proponer tú qué vas a hacer. ¿Cómo erradicas el dengue? Vamos, tú puedes, tú sabes. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, yo creo que uno sería, No es que no crees, tú vas a hacer eso. ¿Qué ya, vas a hacer? sería realizar ya primero tendría que hacer el plan, ¿no? Un plan en el cual primero sería capacitar al personal de salud para que ellos me ayuden también a llegar a la población. Dos, ese sería en un primer momento. Dos sería armar lo que son ya las brigadas para poder salir a detectar los puntos en donde se está fomentando o donde son los criaderos de dengue, junto con la educación también en los colegios, en las escuelas, con los agentes comunitarios, y a la par ir viendo todo lo que es el saneamiento del agua y hablar con los alcaldes o con el personal que está encargado de ejecutar ello. Porque al final yo creo que es un problema grande que al final sí o sí se tiene que elaborar con un plan y se tiene que seguir una ruta, porque creo que es importante manejarlo en varios momentos porque es una problemática grande. Entonces, creo que es importante que cuando uno va a abordar un problema de salud pública es manejarlo por diferentes momentos, pero que a la vez se vayan realizando, ¿no? Porque a veces es difícil mantener un mismo proyecto durante el tiempo. Entonces, si me voy a enfocar en hacer las actividades o lo que tengo que hacer, sería ello, ¿no? O sea, primero un plan y ejecutarlo tal cual en los momentos, ¿no? Se ha planteado para llegar al objetivo, porque, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Al final, para poder llegar a la meta de erradicar al dengue, ¿no? Y planificarlo, porque muchas veces se dan los planes cuando ya la problemática está, ¿no? Y no anticipamos ese hecho, ¿no? No estamos trabajando desde antes. Y eso también es una problemática, ¿no? Que muchas veces ya nos ponemos a realizar recién campañas o cuando ya sabemos que va a entrar la temporada de dengue, en ese momento recién lo hacemos, ¿no? Y no venimos trabajando desde siempre con eso, sabiendo que somos endémicos, ¿no? Lambayeque es una región endémica de dengue. Muy bien, Anita, te felicito realmente, ¿no? Está muy bien, efectivamente. Así que no te olvides lo que vas a hacer, porque ya te tocará hacerlo. Definitivamente que sí. Muy bien. ¿Alguien Gracias, más? doctor. Una última participación, por favor, para poder dar mi conclusión de esta parte. Es un tema muy importante. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, acá hay un Fernanda Zuca, dice. Fernanda Zuca, a ver, ¿qué haría usted para erradicar el dengue? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Claro, Adelante. concuerdo con la opinión de mis compañeros. Primero elaboraría un plan, pero claro, el plan tendría que ir en coordinación, ¿no?, con las autoridades locales. Podría identificar primero las zonas más vulnerables y podría establecer brigadas, ¿no?, con algunos colegas, compañeros o el equipo que forma parte, ¿no? Em, para poder, ¿no?, identificar, dar sesiones educativas, demostrativas, ¿no? Y tal vez realizar uno que otro monitoreo, tal vez cada 15 días o tal vez mensuales, para ver nuestros progresos, ¿no? O fijarnos metas a corto y a largo plazo y ver si estamos de alguna manera alcanzando estas metas. Muy bien, Fernanda. Muchas gracias por tu comentario. A ver, voy a hacer un comentario para motivarlos, ¿ya? Muy bien, vamos a preguntar, a ver, vamos a preguntar. Ya, vamos a preguntar a Silvia, a ver. Silvia, a ver. Silvia, ¿estás? A ver, Silvia, ya se fue tu turno. Silvia Velázquez, ¿está? Ya se fue. A ver, Sara Facho. Sara Facho,
No tengan miedo de participar. Acá nadie les va a... Son nuestras opiniones. ¿Cómo debemos opinar? Debemos aprender a eso. Todos aprendemos acá. ¿A quién quiere participar en todo caso? Levanten la mano. Para no estar llamando. A ver, Adela Álvarez dice. Herrera, HR Ferreñar. Hospital Regional será. Adela Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes, Adela. ¿Qué Mm, profesión tienes y dónde laboras? Técnica en enfermería. ¿Dónde labora usted? Em, Extensión de Pueblo Nuevo, Ferreñafe. ¿Qué es eso? ¿Centro de salud? Sí, centro de salud. Ah, ya. El ex hospital de Ferreñar. Bueno, se trabajaría también con los agentes comunitarios. No, no, eso no te voy a preguntar. Otra cosa te voy a preguntar. A ver, Adela, ¿cómo te ves en 3 años como profesional? En 3 años. ¿Cómo te ves? Me refiero, ¿qué haciendo como profesional? Ah, ¿ya ven? ¿Ya ven? A ver, Adela, ni siquiera lo has pensado por lo que veo. Adela, ¿cómo se ve usted en 3 años como profesionalmente? Como dice, ¿Cómo se ve usted en 3 años profesionalmente? ¿Cómo se ve? em, ¿cómo? ¿Trabajando dónde o qué haciendo? No sé. ¿Qué ha pensado hacer acá en 3 años? ¿Cómo se ve? Nada, no lo ha pensado. Acá dice doctor Yoshi. ¿Quién es doctor Yoshi? Doctor Yoshi. Doctor Yoshi. Nada, tiene miedo de hablar también. Cristina, a ver, Anita, a ver, Anita. Ahí está Anita. A ver, Anita, ¿cómo te ves tú acá en 3 años? ¿Y cómo te Bueno, ves en 5 años? bueno, doctor, dentro de 3 años yo he pensado, ¿no? En seguir mi residencia médica Ya. a la par, ¿no? Siguiendo lo que es la investigación que me gusta y también si es que se puede, ¿no? Promover también, sigue promocionando bastante la prevención de la salud, ¿no? Promoción y prevención de la salud, que es un área muy bonita que muchas veces lo hemos dejado de lado. Si bien es cierto, las especialidades médicas pues se centran más en lo que es lo recuperativo, pero dentro de todo, dentro de mi especialidad también me gustaría ¿no? fomentar más esto, la promoción y la prevención de la salud. Y es en algo de que de aquí en 3 años me veo haciendo eso. Dentro de 5 años, pienso seguir algún tipo de maestría que me ayude mucho más con la gestión pública y de repente poder ayudar un poco más en ese ámbito a mi región o a todo lo que es el Perú, ¿no? Muy bien, Anita, efectivamente. Excelente. A ver, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque nosotros, todos tenemos que tener un plan de vida, un proyecto de vida. Tenemos que tener una visión. O sea, ¿qué nos vemos haciendo? Porque si no nos dejamos llevar por el día a día y nos ahuesamos y no avanzamos profesionalmente, ¿no? La excelencia profesional o personal se alcanza subiendo 4 escaleras. La primera es teniendo un título profesional o de técnico. Ya soy profesional, ya soy técnico, ya estoy trabajando, ¿no es cierto? Ya tengo un trabajo perfecto. Entonces, yo tengo que hacer bien mi trabajo en lo que hago. Esa es la primera escalera. No me puedo quedar ahí. Es el primer peldaño. No pueden pasar los años y siguiendo siendo técnico de enfermería o médico general o médico. No, no puedo seguir allí. Tengo que avanzar. Tengo que tener un proyecto de vida. El segundo es básicamente tener que buscar compartir el conocimiento. ¿Cómo compartimos el conocimiento? Enseñando. Tienen que hacer docencia. En su hospital, en su posta médica, en una universidad, en un instituto. Tienen que hacer docencia. Si no hacen docencia, no avanzan. Si no hacen docencia, aprenden. Los conocimientos se les refrescan y van avanzando. Tienen mayores capacidades y habilidades. El tercero es investigar, resolver problemas públicos que no se resuelven y plantear investigaciones o publicar libros. Y el cuarto es asumir una responsabilidad.
Anita, por ejemplo, en 3 años quiere ser especialista, muy bien, va a ser especialista, 3 años, excelente, tiene que ser la mejor especialista en su área. Pero después de 5 años no me va a decir que se sigue viendo especialista. Mínimamente tiene que haber hecho publicaciones de libros o hecho investigaciones en revistas de alto impacto, ¿no? Y mínimamente ya debe estar ocupando un cargo, ya sea jefe de servicio, jefe de departamento, ¿no? Y pensar en ser directora del hospital y gerente regional. ¿Y por qué no ministra de salud? Es lo que tiene que pensar. Esa debe ser su visión. No puede quedarse así. Ningún médico, ninguna enfermera, ningún profesional, ningún técnico puede quedarse donde está. Tiene que empezar a avanzar. Si dice que trabaja en Pueblo Nuevo, pues en 3 años no puede estar en Pueblo Nuevo. Tiene que aspirar a un hospital. Ya no puede estar en una puesta médica. Tiene que crecer. ¿No es cierto? Hay retos. Yo sé que hay necesidades familiares, pero hay retos personales. Eso nos hace crecer. Entonces tiene que pensarlo desde ahora. Y estas capacitaciones son importantes porque justamente son espacios para hacer el clic, ¿no? Para despertar. Tantos años en un mismo lugar. Me imagino que hay gente que lleva más de 5 años en un mismo puesto de trabajo y no hemos hecho nada para mejorar. No me capacito, no hago una maestría, ¿no es cierto? No hago una segunda, que soy técnico de enfermería, hagamos una segunda carrera. Enfermería, odontología, lo que sea, pero hagamos una segunda carrera, sean profesionales, sí se puede. Claro que se puede. En la época del conocimiento y de las tecnologías, muchísimo mayor razón. Así que los motivo para eso. Hay que hacer la excelencia porque entonces recién van a poder resolver estos problemas porque van a pensar en los 4 niveles, no solamente como asistencial. Entonces, esos son los 4 elementos que tienen que hacer para poder avanzar y ponerse metas en 3, en 5 años. Tienen que avanzar. Ojo, los médicos no solamente son los jefes, las enfermeras, las obstetras, cualquier puede ser jefe, puede ser director. Eso tiene que cambiar. Porque quien debe ser el director o jefe debe ser el más capacitado y tiene que ser por meritocracia. Un tema que va a cambiar en el tiempo. Estamos seguros de eso. Así que capacítense para eso. Para que no sigamos teniendo gerentes o jefes o departamentos o gobernadores que solamente son elegidos por dedo, ¿no es cierto? Y que no tienen ni idea de lo que se debe hacer para resolver los problemas públicos. Así tenemos que cambiar y mejorar. Y eso va a generar básicamente que las personas transformen sus vidas. Porque van a haber liderazgo, va a haber compromiso de trabajo. Alguien mencionó trabajo en equipo. El trabajo en equipo no se logra porque yo soy el que manda. Se logra básicamente porque enseño con el ejemplo. Porque salgo a hacer el trabajo, muestro el camino, tengo comunicación efectiva, tengo tolerancia, conozco a mis trabajadores, conozco a todos. Y eso permite avanzar. ¿De acuerdo? Así que me he centrado en eso porque eso básicamente es la promoción de la salud. Tengo esas habilidades, es difícil hacer promoción de la salud. En algún momento acompañé a hacer esos temas y encuentro, pero, doctor, pero lo visito 50 veces al alcalde y no me hace caso. Pero va y lee sus diapositivas al alcalde. El alcalde, ¿qué idea tiene de esas cosas? Tengo que decirle que gane el alcalde con esto, ¿no es cierto? ¿Qué beneficio tiene su comunidad con lo que va a hacer? ¿No? ¿Qué diferencia hay invertir en mejorar nuestros sistemas de agua potable que en hacer un monumento, que es el que va a hacer la fiesta patronal y todo, ¿no? Ahí gasta toda la plata de la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces, para volver a la pregunta, ¿cómo me erradico el dengue? Para erradicar el dengue, básicamente lo que tenemos es resolver el problema del agua y los residuos sólidos. En Lambayeque tenemos de los 38 distritos, 30 distritos tienen problemas de agua potable y agua segura. Si se hace un megaproyecto de agua potable y garantizamos las 24 horas de agua en estos distritos, la pregunta es, ¿la gente almacena agua? Ya no almacena agua. Y si no almacena, no tengo que salir a educar y nada de esas cosas. Se acabaron las charlas, las inspecciones, todo se acaba, porque si no hay agua almacenada, no hay criadero, no hay zancudo. Si hay un sistema eficiente de la de recolección de los residuos sólidos, la gente no va a almacenar, lo va a botar todos los días al recolector de la basura. Entonces, lo que tenemos que hacer como responsables es promover proyectos de inversión pública que tengan impacto en tener agua a las 24 horas y recogen servicios. Si se hace eso, ¿no? Y estoy seguro que un megaproyecto de 5 años, en 5 años se acaba el dengue para siempre. Se acaban los gastos millonarios en contratar personal, que las inspecciones, que la batización, se acaba, ya no lo vamos a tener. Esa es la solución. Pero a muchos no nos conviene, pues. No nos conviene, ¿por qué? Pucha, si ya no hay dengue, ya no salgo a hacer las abatizaciones, ya no salgo a la brigada, ya no me contratan. Que haya dengue, ¿no? Y a propósito, dejamos ese incendio porque sé que ahí voy a viaticar. Me van a dar viáticos para irme para allá. Entonces hay temas de responsabilidad y de ética profesional y que también tiene que ver básicamente cómo nosotros abordamos el problema para que las autoridades lo hagan suyo. En todo Consejo Distrital de Salud mínimamente ya debe existir a estas alturas un proyecto de inversión para mejoramiento de agua potable y alcantarillado. Preguntas, ¿en sus distritos hay ese proyecto? Entonces ese es el trabajo. No es decir, alcalde, contráteme 5 personas para salir a batizar. Alcalde, contráteme gasolina para poder salir a hacer las charlas.
Por favor, eso ya no es posible. Ese es un círculo vicioso que se repite y nunca vamos a solucionar el problema. Nos agota, nos desgasta y desgastamos a la población porque tú te vas, señora, quiere inspeccionar su casa y dice, no, no te deja entrar. Ya han venido 5 veces, otra vez se van a meter y tiene razón. Desgasta a todos y el problema continúa, se hace eterno. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en promover la inversión pública en agua potable. En Lambayeque, por si acaso, señores, en 10 años no vamos a tener agua. El crecimiento demográfico poblacional va a alcanzar 17% en 10 años. Es decir, vamos a duplicar, vamos a ser casi 2 millones de habitantes. Vamos a llegar a 1.800.000. Ya no 1.300.000 que somos ahora en Lambayeque. Por lo tanto, va a haber mayor necesidad de agua, alcantarillado, servicios básicos, pistas, carreteras. No hay planes de desarrollo urbano que permitan una adecuación de las zonas urbanas como metrópolis. No lo hay. Ahorita tenemos más de 101 caseríos, ¿no es cierto? Caseríos de Morropo, de Tucumé, de Jayanca, de Salas, de Lambayeque, de Pimentel, de Santa Rosa, de Ferreñafe, que están consumiendo agua con metales pesados y con arsénico. Tenemos muchas personas con esos problemas graves e irreversibles. La pregunta, ¿hay agua potable? No solamente es el dengue. Tenemos este tipo de problemas. ¿Se está solucionando? No. Hasta Lambayeque llega el agua del proyecto de Tenajones. De Lambayeque para allá no hay agua, es agua de pozo tubular. ¿Qué? ¿De Lambayeque para allá no tienen derecho a la salud? ¿No tienen derecho a una buena calidad de vida? ¿Qué proyectos se están haciendo básicamente para garantizar el agua potable para megapoblaciones que van a crecer? Si ustedes han visto de Lambayeque, hasta ahí mismo prácticamente es una sola ciudad. Ha crecido tanto. ¿Necesitan servicios básicos? Claro. Si no tienen que almacenar el agua, no tienen servicios higiénicos. ¿Se bañarán todos los días? ¿Los niños tendrán condiciones higiénicas adecuadas? ¿Se promoverá prácticas adecuadas, saludables? No. Entonces son proyectos que se tienen que hacer para garantizar una calidad de vida. El resto viene por añadidura. Recién salud participa cuando eso es realizado. ¿Para qué? Para garantizar una cultura de salud. Para que las personas cuiden básicamente lo que ya tienen. No desperdicien básicamente lo que tienen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Así que si ustedes van a ser jefes de algo, o van a ser gerentes o gobernadores o políticos, por favor, promuevan eso. Que tenemos que hacerlo. Tenemos que romper esa barrera ciega que nadie quiere promover eso. ¿Saben por qué los alcaldes no quieren hacer eso? Porque hacer un megaproyecto de agua potable llega a 5 años, 6 años. Y ningún alcalde quiere ver sus calles rotas 5 años porque a la gente no le gusta eso. Habla mal. Y el alcalde quiere aplausos. No quiere eso. Pero las grandes obras son así. Así se tiene que trabajar. Y eso ustedes tienen que promoverlo. Si van a ser alcaldes, muy bien, pues piénsenlo así desde ahora, porque tienen que ser alcaldes también en algún momento. Tienen que tomar la batuta de sus pueblos, porque ustedes son los profesionales que conocen la problemática. Y eso debe cambiar. Bien, disculpa que me enfoque eso, pero eso es promoción de la salud. La promoción de la salud te enfoca a eso, a llevar todo eso y conocer los elementos que hablamos acá, ¿no? ¿Qué son los determinantes de la salud, no? Los determinantes de la salud básicamente están enfocados a conocer la realidad de salud problemática de la población. Primero, ¿qué encontramos? Encontramos que el 29%, ¿no? 9.8 millones de personas viven en pobreza y 5% viven en pobreza extrema en nuestro país. Es decir, más del 32%, 34% de personas viven en pobreza. Es decir, no tienen básicamente sustento para la canasta familiar. Hablamos de alimentación, vestido, vivienda, educación, mucho menos actividades creativas, ¿no es cierto? Entonces, es un gran problema. Obviamente habla de condiciones inadecuadas de vivienda, de saneamiento, de prácticas educativas, de nivel educativo. Obviamente incrementa el riesgo y vulnerabilidad a enfermedades sociales, ¿no? A enfermedades inmunoprevenibles, a enfermedades tropicales, ¿no es cierto? Y obviamente eso disminuye, digamos, la posibilidad de que estas personas en diferentes etapas de vida formen parte de la población económicamente activa, es decir, que tengan un trabajo que les permita llevar dinero para la canasta familiar, para satisfacer sus necesidades, ¿no? Ese es un problema. ¿Qué otro problema tenemos? 4.8% del Perú todavía es analfabeto. Acá no más cerca, si vamos a nuestras zonas altoandinas, si bien es cierto, mejorar el acceso a la educación, hay más colegios, más escuelas. Antes las niñas no estudiaban, ahora ya estudian, pero hasta los 12 años. No estudian secundaria. Entonces, ¿es equitativo? ¿Hay justicia social? No, hay una desigualdad que no se ha cerrado. Las niñas de 12 años ya están embarazadas. Hoy han tenido 2 embarazos. Hoy han muerto como consecuencia de un embarazo no deseado. ¿Por qué? Por el nivel educativo, por la cultura, por la pobreza, por la falta de acceso a servicios que permitan básicamente empoderar a la población. ¿Qué más tenemos? 75, miren, 75.8% de las viviendas tienen acceso a agua potable, tienen acceso, pero solamente el 47% tiene acceso a agua con niveles adecuados de cloro. Miren,
O sea, menos del 50% de la población peruana tiene agua segura. El resto no es adecuado el agua, ¿no es cierto? Y menos del 60% tiene acceso a agua a las 24 horas. Es un gran problema. O sea, más del 60% no hay agua a las 24 horas. Consecuencia, almacenar agua. Ese es un gran problema público que tiene que abordarse desde los más altos niveles de gobierno y que el agua potable debe ser una prioridad. Primero, para que exista para todos. Y segundo, para que exista a las 24 horas y resuelva los problemas de salud. ¿Qué otro elemento podemos mencionar también? El desempleo en el Perú alcanza el 6.4%, pero sin embargo, más del 70% de empleo que supuestamente ha crecido es informal. Es informal, no es un empleo formal. No genera seguro, no genera derecho a la salud, no genera, digamos, una vivienda, ¿no es cierto? No genera bonificaciones, no genera una remuneración permanente. Entonces, está vulnerada. Es un gran riesgo, porque si la persona no trabaja hoy día, no come. Si una persona que trabaja en una fábrica o una empresa azucarera, por ejemplo, acá en las cooperativas, se enferma de dengue, no va a trabajar a la chacra, no recibe jornal. Si no recibe jornal, ese día no come la familia. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, es un gran problema el desempleo y el empleo informal en el Perú. 35% de personas en el Perú tienen problemas de alguna toxicomanía, ¿no? Y que más o menos no lo quieren reconocer, ¿no? Y más del 8 al 10% ya son dependientes. Un problema que no lo vemos. ¿Ustedes han visto? Salgan los fines de semana, visiten los diferentes pueblos, ¿no? Se va a una esquina, un tremendo, no tiene su casa, ya se cae, ¿no? Es de barro y está, pero tiene un tremendo equipo de sonido, ¿no? Y las cajas de botella de cerveza están tomando. Todos los fines de semana trabajan para tomar. Y encima promovemos conductas aprendidas negativas, porque ¿a quién le mandamos a comprar la cerveza? A los niños. Anda a comprar la tienda, y la tienda les vende, ¿no? Y ven con su botella de cerveza ahí, ¿no? Ellos ven como normal consumir alcohol y todos los fines de semana, ¿no? Entonces son prácticas que generan obviamente más toxicomanías, y más problemas de violencia e inseguridad que están relacionados básicamente a este tipo de conductas que se van generando como círculos viciosos de familia en familia. Muy bien. Entonces, ahí viene lo que son los determinantes de la salud, ¿no es cierto? ¿Qué son los determinantes? Tenemos determinantes estructurales y determinantes intermedios, ¿no? Los determinantes estructurales básicamente están definidos básicamente por cómo es que la población tiene culturas o prácticas, ¿no? ¿Cómo normaliza prácticas? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo podemos poner un ejemplo para entender esto que es un poco árido? A ver, a ver, Anita, que está por Incahuasi, creo. Bueno, Anita, ¿qué pasa si una niña de 14 años, los papás no quieren casar? ¿Allá es normal eso? ¿En donde no has hecho tu salón? ¿O es algo que no lo consideran adecuado? ¿Lo acepta la población? Yo estoy haciendo serums por acá por Morrope, doctor, Ya, pero igual. sí he visto Ya. casos igual, a pesar de que es un caserío que no está tan alejado, he visto, ¿no? Ya mamitas de 17 años con hijos de 5 años. Por eso, entonces Entonces, aceptan la relación los padres, ¿no es los cierto? aceptan, ajá, sí, aceptan eso. Ya, y si estamos acá en Chiclayo, acá una relación de una niña de 14 años, ¿será aceptada o no? No, para nada, no. Entonces, ese es Menos un un tema embarazo. legal, es un tema legal, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces estamos viendo en este caso que en las poblaciones pobres, de falta de acceso a servicios, ¿no es cierto?, con niveles educativos bajos, las prácticas culturales inadecuadas o costumbrismos se toman como normal. Entonces, ya es normal tener una niña de 12 años que se entregan al esposo y ya tienen hijos, es normal, no es un delito, ¿no? Es más, es algo que es una desigualdad que lo vemos todavía hasta ahora, ¿no es cierto? Sin embargo, si lo vemos acá en Chile es un escándalo mundial, ¿no es cierto? Tenemos que mandar a la cárcel a ese tipo de personas, ¿no es cierto? Entonces son situaciones en las cuales el determinante me está diciendo de que cómo modificamos esos patrones o costumbrismos de la población. Es un determinante estructural, un patrón de conducta. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Acá lo menciona, ¿no es cierto? ¿Qué debemos trabajar? Debemos que trabajar fundamentalmente, obviamente, la educación. No, la educación, educar, ¿no? Las niñas ya no deben estudiar hasta los 12, deben estudiar hasta secundaria y es más, deben bajar a estudiar la universidad. La ocupación, deben tener un empleo, tener ingresos básicamente para la autosostenibilidad. No solamente el hombre debe trabajar, sino todos, para contribuir a la canasta familiar. Eso genera autodependencia, ¿no es cierto? Disminuye los índices de violencia y mejora básicamente el crecimiento, básicamente para las personas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la cultura y valor social son importantes a tomar en cuenta desde el punto de vista de la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Son las políticas públicas que tenemos que implementar para cambiar esos patrones negativos, ¿no? Hablamos de
políticas macroeconómicas, microeconómicas, laborales, sociales, de vivienda, de educación, ¿no? Que nos permita transformar básicamente esa problemática. ¿No? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que para poder abordar el problema de la salud necesitamos servicios de salud. La pregunta, ¿el sistema de salud resuelve la salud completa? No resuelve la salud completa. Solamente el 30% de problemas de salud pública son resueltos por el establecimiento de salud. El 70% dependen de la comunidad o dependen de los determinantes sociales. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos una madre de familia que tiene 35 años, ¿no? Y tiene 7 hijos, ¿no? 7 hijos. El mayor tiene 9 años y el menor es un recién nacido de un mes. Vive en una vivienda precaria, cocina con leña y no tienen una letrina para hacer sus deposiciones. El esposo trabaja eventualmente en la chacra y todos los fines de semana se dedica al alcohol. Contribuye muy poco a la canasta familiar, por lo que esta señora tiene que trabajar lavando ropa de las personas o en su defecto se dedica a la crianza de animales menores, cuyes, gallinas, patos, ¿no es cierto?, conejos, ¿no? Y de eso vive para sus 7 hijos. Esta persona lleva al establecimiento de salud más cercano a su niña, ¿no? Porque a sus 3 niños pequeños, porque tienen menos de 3 años, tienen cuadros de raícos permanentes, ¿no? El médico de la posta, ¿qué hace? Hay sistema de salud, ¿no? El médico de la posta lo atiende, tiene una diarrea con deshidratación moderada, le da sus sales de la hidratación, le da sus antibióticos, ¿no? Le da la consejería, la enfermera la visita para hacer la educación, etcétera, 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 ¿no es cierto? Muy bien. Mejora en esa semana, pero pasan 7 días y de nuevo el niño con diarrea. Y en un mes ha tenido 5 consultas por diarrea. Y le hemos dado el mismo paquete. Medicamentos, hidratación, consejería. Le hemos dado el mismo paquete. La pregunta es, ¿estamos resolviendo el problema de salud de estas personas? ¿El problema realmente es el acceso al sistema de salud? ¿Necesita solamente el médico para darle medicamentos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces estamos viendo que hay otro determinante mayor. Y cuando visitamos a la casa encontramos a esa niña con diarrea que se encuentra gateando en el suelo, que su piso es de tierra, y donde las gallinas hacen sus defecaciones, donde los cuyes se pasean por todo lado y hacen sus defecaciones, ¿no es cierto? Y la niña gatea por todo lado y se chupa los dedos. No tiene agua potable, almacena su agua en una guijarra que tiene ahí, ¿no es cierto? Y encima, sus deposiciones lo hacen atrás de su casa, al aire libre. Todas las deposiciones al aire libre, por donde transitan, caminan y hacen sus cosas, ¿no es cierto? ¿Qué comen? Alimentación en base a carbohidratos, o papas, o yucos, o avena, o trigo, o maíz. No comen carne, no comen carne, no comen huevos, no toman leche, ¿no es cierto? Entonces, ¿esos niños no se van a enfermar? Claro que se van a enfermar. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? Tenemos un problema del determinante. Primero, el nivel educativo de la madre. Segundo, los problemas sociales del padre. Tercero, ¿qué tenemos? Vivienda inadecuada, falta de servicios básicos, falta de alimentación inadecuada. No tienen una vestimenta correcta. Y encima, ninguno va al colegio. Entonces es un círculo grande de la pobreza. La pregunta es, yo como médico de mi posta, yo como enfermera posta, ¿podré resolver ese problema? No lo voy a resolver. Ese niño nunca va a llegar a ser médico, enfermera, obstetra, policía, lo que queramos hacer. No va a llegar a ser ese problema. ¿Por qué? Porque el problema va más allá del problema sanitario. El problema va más allá de la diarrea. El problema va más allá de la infección respiratoria. El problema va más allá de administrar una vacuna. O hacer un crecimiento y desarrollo que lo hago en menos de 5 minutos cuando la norma dice que debe ser mínimo 45 minutos. Entonces, cuando eso ocurre, entonces estamos viendo que el abordaje determinante implica un trabajo articulado, ¿no es cierto?, con los que deben decidir la salud pública, en este caso, las autoridades, ¿no? Debe haber un Consejo Distrital de Salud que aborde el problema de la nutrición, el problema del desempleo, ¿no es cierto? El problema de las conductas inadecuadas de las toxicomanías, el problema de la falta de agua potable, el problema de falta de una letrina, qué sé yo, una serie de problemas que conllevan a que sea un círculo vicioso y la pobreza continúe. ¿Me da un minuto, por favor?
Bien, continuamos. Continuamos a ver. Entonces, como les decía, entonces los determinantes sociales de la salud implican que debemos hacer un trabajo articulado, ¿no? Con todas las instituciones que están en un determinado momento para poder abordarlos todos los problemas, ¿no? En vivienda, el agua potable, la alimentación, la educación, ¿no? Importante básicamente para generar que estos niños en el futuro formen parte de la población económicamente activa y obviamente cambien ese círculo vicioso de la pobreza. Seguimos. Entonces, todo lo que hemos hablado hoy día hasta este momento básicamente está enfocado a que podamos hacer un abordaje correcto del dengue, ¿no? Porque nuestra mente seguramente el dengue, hay que hacer campañas, hay que educar, hay que inspeccionar, hay que hacer fumigación, hay que irnos a batizar probablemente, ahora se ha cambiado por el piroproxifen, que es otro tipo de mecanismo hormonal de inhibición de las larvas, ¿no es cierto? De hacer pasacalles, entonces eso nos hemos, entonces tenemos que ver, cambiar ese concepto, ¿no? Abordar el dengue significa entonces hacer un trabajo articulado y cambiar la conducta de la población para que se haga responsable de su salud. Que la población entiende que si es un dengue no es por culpa que la posta no salió a hacer las inspecciones, sino porque usted no está contribuyendo básicamente a mejorar las condiciones ambientales e higiénicas de su vivienda, de su barrio y de su comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, situaciones de ese tipo que tenemos que empezar a cambiar en este enfoque. Por favor, apagar su micro, Yalu. Yalu, apagar su micro. Seguimos. Entonces, ¿qué es el dengue? Bueno, ¿qué debemos conocer sobre el dengue? El dengue básicamente es una enfermedad que es producida por un virus, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Es un arbovirus que se transmite por un zancudo.